Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian Salazar Pertus del curso de Electrónica de Potencia. Esta es la actividad final, la explicación de el componente final, que es la simulación y el análisis de los resultados. Aquí vamos a trabajar lo que es la simulación del convertidor DC-AC con la potencia basándonos en estos ítems, que sería con una entrada de 12, una salida aproximada de 120, una frecuencia de 60 Hz y una potencia máxima de 1000 vatios. Empecemos. Aquí tenemos el primer ítem, que es el generador de señal AC. Recordemos que nuestro variador tiene varias etapas. Voy a empezar por esta, que es el AC, el generador de onda senoidal, después el generador de onda cuadrada, después al final el generador, el bloque ya de los convertidores, que es este, junto con el transformador elevador, los filtros, el puente H con MOSFET, y aquí está el transformador elevador. Voy a ir explicando esto punto por punto. No están todos en la misma simulación para evitar que el programa Proteus como tal se sobrecargue por el volumen de la simulación. Entonces vamos a empezar parte por parte. También vamos a soportarnos en estos informes, que fueron los informes de las distintas actividades, donde están los cálculos de todo el componente, de cada cosa, de la conexión de los MOSFET, de los controladores, de cada uno. Y empecemos por el generador de señal AC. En este caso he tomado un N555. Aquí el generador, este es un generador de señal cuadrada, es decir, con un tren de pulso de señal cuadrada que está configurado a 60 Hz. Esto se logra con esta resistencia R2 y estos condensadores. Los condensadores C2, L1, L2 y C4 son para pasar, vamos a verlo, de una señal cuadrada como esta señal cuadrada, a una señal alterna. Aquí tenemos nuestra señal alterna ya generada. Como pueden ver, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos la carga de trabajo de la simulación al 25%, que es lo más recomendable, tener una carga de simulación baja. Cuando tenemos cargas demasiado altas, entonces ya Proteus en algunos casos se bloquea. Por eso estoy segmentando cada cosa. Como pueden ver, este es nuestro generador de SPWM, lo que significa que aquí tengo mi señal senoidal con este estable. Vamos a bloquear la simulación y aquí vamos a empezar a explicar otros detalles. En este caso, este generador no consume corriente, no necesita tanta tensión para operar, pues es solamente un circuito, un solo semiconductor con arreglos discretos, con condensadores, con bobinas, con resistencias. En este caso tenemos una fuente de tensión de 4.5 voltios. Si por ejemplo yo quiero alimentarla a 12 voltios, solamente tendré que cambiar para tener la misma tensión con todos los demás componentes y así disminuir el uso de semiconductores. Bueno, ahora pasamos a nuestro siguiente generador de señales. Recordemos que en el bloque principal tenemos dos funciones. Tenemos la generadora senoidal A60 y aquí tenemos
nuestro generador de onda cuadrada, es decir, la portadora, donde la señal senoidal se va a transportar. Estas son dos señales diferentes que trabajan a dos frecuencias diferentes. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el generador y solamente inyectamos una señal senoidal, pues sería como incorrecto. En este caso tenemos nuestra fuente y el integrado LM24. Este arreglo de amplificador operacional genera una señal a través de un pequeño resonador, como si fuese un cristal, pero a 540 Hz. Este circuito, al no tener variación, genera la misma señal, la misma frecuencia de forma estable, es decir, no va a tener variaciones, o las variaciones van a ser increíblemente pequeñas. Vamos a verlo trabajando. Aquí está, a 540 Hz. Aquí tengo una partición de tiempo de 0.24 milésimas de segundo. Si yo lo empiezo a acelerar a 23 milésimas de segundo, pues vamos a ver que está muy rápido, pues son 540 Hz cada segundo. Este generador también da una señal triangular, pero en este caso yo la tengo apagada, pero de todos modos pueden verla aquí, que tiene la misma frecuencia. En este caso pues yo no estoy utilizando esa, por eso está apagado. Este generador, expliquemos aquí algo mientras esto está acá, se configura con esta resistencia de pull de 4.629 kHz y nuestro condensador de carga a 100 nanofaradios. Los demás son de 10K, pero son fijas. En este caso, ese resonador produce esta frecuencia a través de un divisor de voltaje, pero este voltaje está estable, pues no son potenciómetros como en otros casos, donde puede ajustar la frecuencia. En este caso, para este diseño es fijo, la frecuencia es definitiva. Si yo necesitase cambiar la frecuencia de la portadora, tendría que alterar la resistencia de pull y la frecuencia se cambiaría. Puedo utilizar el mismo condensador, pero la frecuencia se alteraría. Entonces vamos a detener esta simulación. Vamos a regresar acá. Este es nuestro generador. Y aquí está. Bueno, aquí hay algo. Aquí este circuito todavía no tiene filtros. ¿Por qué? Porque esta es una señal muy limpia. Vamos ahora al generador, a las etapas principales. Empecemos. Tenemos el IRF 2112. Este es, como ya lo vimos acá, vamos a explicarlo desde aquí. Es un controlador para transistores MOSFET. Puede utilizar 12 voltios o más. La configuración típica es esta. Utiliza un condensador y la función de él es tomar pulsos como los de nuestros generadores redundantemente y crear ciclos de activación en alto, este pin que se llama HO, en bajo, este pin que se llama LO, con un pin que se llama BSO, voltaje de referencia, hacia la carga. Este condensador y este arreglo es el mismo arreglo que tenemos acá. Aquí está. Recordemos que tenemos un puente de onda completa, entonces por lo tanto necesitamos dos bloques de activación, uno para cada transistor. Si no tuviésemos nuestros IRF y nuestro circuito fuese muy digital, es decir, con microcontroladores, estos IRF estarían suprimidos por el microcontrolador en cuestión, que se encargaría de leer los pulsos que tenemos aquí representados nuestros generadores
en los pines HIN2, HLIN2, representados en estas dos señales. Entonces nuestro microcontrolador tendría que tomar esos pulsos de cada uno, leerlos, interpretarlos y accionar estos MOSFET. En este caso vamos para que puedan ver el puente completo. Aquí está el puente junto con los filtros. Estos dos arreglos de acá son arreglos para la fuente de funcionamiento del IRF. En este caso Proteus ya los tiene por defecto. Internamente él simula que ya esto existe, pero para el esquema se tuvieron que colocar para tenerlos como representación. Si vemos acá, incluye este condensador aquí de carga, y donde está el transistor, donde están los MOSFET, tiene un condensador. Donde están los MOSFET tiene un condensador y estos diodos de contrapolarización. Estos IRF no son, recalco, para trabajos de potencia. Para eso están los MOSFET. La función del IRF es tomar la señal de los generadores y procesarla. Si no hay señal del generador, el IRF no activa los MOSFET. Recordemos que ellos tienen el pin gate, que es el pin de puerta, y si no hay señal de activación, pues este pin no corre. Al igual con estos dos de este lado, son gemelos, son un puente completo. Ahora vamos al final, que es donde está nuestro puente, nuestro transformador elevador, y aquí vamos a darle clic para ver la configuración. Aquí está. Nuestro transformador elevador tiene un unidad en el primario de .0000748 43 80 1655. Sí, es un número increíblemente pequeño, pero recordemos que este es un transformador elevador y por lo tanto en las ecuaciones que están descritas en el foro se ha configurado para que la entrada sea 12 voltios como amplitud máxima. Recordemos de que aquí vamos a ver este pin nos lleva a 12 voltios, pero este 12 voltios proviene de la etapa de la fuente de potencia principal, que puede ser una batería. En este caso, pues teóricamente es una batería. Ahora vamos a hacer un pequeño cálculo para responder una duda que va a surgir, y es la ecuación de potencia, porque tenemos 4 transistores en total, pero 4 transistores en total nos van a dar 1000 vatios, pero aquí es donde el IRF 2112 hace parte de su trabajo. Los transistores, como los MOSFET en paralelo, pueden manejar tensiones más altas. Es decir, si nosotros queremos colocar múltiples transistores, podemos aumentar la capacidad de trabajo. Es decir, que en este mismo canal habrían varios transistores. Tentativamente, ahora vamos a concluirlo directamente aquí. Tenemos 1000 vatios entre 12 voltios. Vamos a descubrir la corriente que se necesitaría. Nuestra fuente de tensión tiene que tener 83.3 amperios continuos para dar una carga de 1000 vatios. Volvamos a hacer. Ahora vamos a dividir esto entre la capacidad de cada transistor que tenemos, que son 17 amperios. Esto nos da 4.90, es decir que necesitaríamos mínimo 5 transistores por canal, pero 5 transistores en este canal, 5 en este canal, 5 en este canal y 5 en este canal, es decir, serían 20 transistores para 1000 amperios. Aquí de pronto el número se eleva porque este es el requerimiento máximo, 1000 amperios. 1000 vatios, perdón, 1000 vatios.
Pero si tenemos un diseño que puede ser de la mitad, pues solamente tendríamos que recalcular el número de transistores y el controlador sería el mismo. O en su defecto podemos incluir otro controlador con otro juego de transistores y colocar 2 y 2. Esto da una ventaja técnica, que es que si uno de los transistores se quema, no se daña todo el circuito, simplemente pierde potencia. Y esto se ve mucho en algunos equipos cuando el equipo con carga o a cierta carga empieza a fallar, es decir, los transistores de potencia están fallando, y esto nos da un indicio de por dónde puede ser el problema, pero esto es un detalle técnico. Ahora vamos a la simulación y vamos a ver todas las ondas. Tenemos nuestra onda principal, que es nuestro generador senoidal. Recordemos el generador senoidal, nuestra señal cuadrada, que es nuestro generador cuadrado, y las ondas siguientes son la activación de los transistores. Estas de aquí, las dos últimas, estas 1, 2, 3 y 4 corresponden a los transistores en sus ciclos de activación. Vamos a bajar el tiempo a 20. Aquí están corriendo, y vamos a ver el voltaje de salida. Como tenemos dos transformadores para hacer el plus de si son 110 o son 220, no especifica, pero pudimos hacer los dos. Tenemos el primer transformador, da 110 voltios, 115, 114, y el segundo transformador, o sea la suma de los dos, da 220. Y así, señoras y señores, está desarrollado el circuito. En este caso, este modelo puede dar 2 voltajes. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.